a punto de emprender el viaje más grande de mi vida, emigrar. Es una mezcla de emociones, muy intensas, no lo voy a negar. La emoción de lo nuevo se mezcla con la tristeza de lo que dejo atrás. Me despido de mi hogar, de mi familia y de mis amigos. Tengo miedo, no lo niego, de lo desconocido y de los desafíos que enfrentaré. Pero también siento esperanza y determinación. Este es un gran paso que lo vivo como una oportunidad para crecer y descubrir quién soy realmente. Emigrar es cerrar un ciclo y abrir otro. Es despedirme para encontrarme. Y aunque el adiós duele, sé que al final todo valdrá la pena. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pausa Podcast. Hoy nos acompaña la licenciada Micaela Medici, me habías dicho la otra vez, ¿no? Sí. Yo tengo la costumbre de decirle Medici porque tengo unos amigos que comparten este mismo apellido y me han justamente remarcado muchas veces que es Medici, me dicen. Me quedo esa costumbre. ¿Cómo estás, Mica? Bien, todo bien. ¿Ustedes, chicos? Todo bien. Todo tranqui. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Para quienes no saben, Mica ya estuvo en otro de los capítulos que hicimos acá en Radio en Casa. También es parte del equipo Pausa Podcast, pero igual queremos darle la oportunidad para quienes no escucharon el otro capítulo, que Mica se presente y nos comente un poco a qué se dedica y qué es lo que hace hoy en día. Muy bien, buenas tardes a todos. Soy Micaela Medici, licenciada en Psicología. Me recibí en la Universidad del Salvador. Estudié el posgrado en psicoterapias y psicopatología cognitiva, así como también hice una formación en terapia dialéctico-comportamental y realicé una formación en procesos migratorios de la mano de Psicología Simple Academia y estoy formada también en lo que tiene que ver trastornos de la conducta alimentaria, en donde soy parte junto al equipo de Pausa. Gracias, Mica. Súper completo. Sí. Y aprovechando esta última formación que nos comentaste, ¿no? de migración y entre otras cosas que estuviste viendo, viene a colación el capítulo de hoy que se titula Duelo Migratorio, donde vamos a estar hablando de varios conceptos y más que nada charlar abiertamente sobre el tema. Brevemente vamos a contar a qué llamamos migrar actualmente. Migrar actualmente tiene que ver con el proceso de movilización de las personas, ¿sí? Que se trasladan de un lugar a otro, ya sea de manera temporal o permanente, ¿no? Y esto es importante considerar que no solamente tiene que ver con pasar y atravesar una frontera, sino que puede ser dentro de una misma ciudad o dentro de un mismo país, ¿no? Entonces es importante acá tener en cuenta esta definición que da la Organización Internacional para los Migrantes, porque justamente contemplan más allá del cruzar la frontera, ¿no? Es como un concepto mucho más amplio y que quizás muchas veces no nos hemos puesto a pensar, pero tenemos un montón de personas o de conocidos que han migrado, ¿no? Y que son migrantes y que van como siendo parte de todos estos aspectos que vamos a ir hablando en el transcurso del capítulo. Hoy escuchaba un poquito una canción de Drexler que hablaba de migración y decía como que todos venimos de abuelos que han migrado y quizás se tomaba con mucha naturalidad en algún momento, ¿no? Hoy en día lo teorizamos, hay especialistas como es en tu caso que hablan de este tema y está buenísimo también desde un espacio psicológico, psicoterapéutico poder acompañar este proceso. Sí, y es fundamental estar acompañado, ¿no? Desde que uno lo planea hasta que lo empieza a atravesar y hasta que después se convierte en realidad, pero no solamente esto termina cuando llegamos al país de origen o a la ciudad de acogida o a la provincia de acogida o al estado de acogida, sino que en todo ese proceso va habiendo un montón de cambios en la persona que trasciende justamente el duelo común al que conocemos, ¿no? El duelo por la pérdida de un objeto real, ¿no? Acá justamente el duelo es como mucho más amplio y se tiene en cuenta un montón de otras cosas. Qué interesante. Y en cuanto a lo que es duelo, ¿cuál es la diferencia con el duelo migratorio? Que hablaste recién un poco, del objeto, pero más allá de eso. En el duelo migratorio tenemos que considerar que es un duelo parcial, recurrente y continuo, ¿no? Esto tiene que ver con que a la hora de migrar, no solamente sufre este duelo quien migra, sino también quienes quedan en el lugar. Claro. ¿No? Esto de que, por eso llamamos de que es un duelo transgeneracional, ¿no? Quienes, los familiares, los amigos, las personas que quedan en este lugar también sufren este duelo y lo empiezan a atravesar junto a las personas que migran. Y es fundamental acá también esto que
que tiene que ver con el partir, ¿no? Que no es que algo se va a perder realmente, sino que debemos contemplar el regreso, que también se va a sufrir como un duelo, se va a atravesar y se va a tener que tener en cuenta que por eso mismo es parcial, ¿no? Porque podemos volver, porque podemos reencontrarnos con esas personas, porque todo esto va a ser un proceso que es continuo, una migración nos marca para toda la vida, ¿no? Sí. Y por eso es importante esto que decía Emilia al comienzo, de que ya quizás nuestros ancestros, ¿no? Nuestro pasado trae una migración encima, y es importante acá que hay un cambio en la identidad de ese sujeto que migra, ¿no? De esa persona que migra, porque realmente es un proceso que conlleva muchas pérdidas, pero también conlleva mucho conocimiento después, ¿no? Todo esto que implica después conocernos, empezar a descubrirnos, se empieza a jugar mucho esto de no soy de acá ni soy de allá. Sí, ¿no? esto que decías ligado a la identidad, ¿no? Pensaba, ¿quién soy? ¿No? Claro. He tenido muchas pacientes que hoy en día están viviendo en otros países y cómo cuesta también el hacerse nuevos vínculos, acostumbrarse a las comidas, a todos esos cambios que ahora seguramente nos vas a contar, pero que constituyen también la identidad que uno trae y quién está haciendo en este momento en este nuevo país. Totalmente. Y hay que redescubrirnos ahí, ¿no? Como reencontrarnos, porque se sufren como muchas regresiones por momentos. Volvemos como a etapas capaz más del infantilismo, ¿no? Esto del pedir ayuda capaz para ir a comprar y algo que capaz en tu país natal, donde vos vivís habitualmente, vas y comprás como si nada, ¿no? Por ejemplo, si se trata, no sé, acá me acuerdo de algunos pacientes, ¿no? Que viven capaz en Europa y tienen otro idioma. Y es fundamental acá esto de comunicarme para, no sé, ir a comprar X alimento o para ir y pedir y solicitar cierto documento, ¿no? El idioma nos atraviesa mucho, la alimentación. Hay lugares que no todos comen como, en este caso acá en Argentina, sino que tienen otros horarios, otros alimentos, otro tipo de condimentos, ¿no? Sí. Y al respecto no hay tantas investigaciones en lo relacionado con la alimentación, pero sí en esto que tiene que ver con todo lo que se termina duelando y todos los cambios que vamos atravesando, ¿no? Recién decía Mili, bueno, esto de los alimentos, esto de la familia, los amigos, lo cultural, ¿no? Que tiene que ver acá con las costumbres, la rutina, también más allá de lo cultural es importante tener en cuenta la tierra, y acá nos referimos al clima, ¿no? Cuando vamos a otro lado, qué importante es considerar también frente a qué clima vamos a estar, ¿no? Total. Porque eso totalmente implica a nivel de empezar a quizás tener alguna dificultad en nuestro estado de ánimo. Sí, ¿no? yo las Eso se ve pacientes mucho. que tenía eran de Alemania. Claro. Y les agarran momentos con rasgos bastante depresivos, muy marcados, por el clima, ¿no? Quizás empezaba a aparecer la primavera, el verano, estaban fantásticas, también aparecían más festivales, como muchos eventos en el país que los hacían salir afuera, estar en otro tipo de ánimo, y de repente venía el otoño, la primavera, no sé si anochece tipo 5 de la tarde, ¿no? Son muy poquitas las horas De sol. que tienen sol, que es de día, y un estado bastante bajón. Totalmente. Yo atiendo varios pacientes de Latinoamérica, diferentes países que viven en otros lugares. Algunos migraron por voluntad propia y otros no. Y es muy interesante ver cómo hace cada uno este duelo, ¿no? Ayer un paciente que vive en Alemania me dice, a mí me gustaría volver a mi país, pero con la seguridad, con la estabilidad económica que hay acá, le digo, ¿cuál es tu elección entonces? Porque uno quiere todo y en esto que hablabas de la pérdida es no quiero perder nada. Sí, hay un poco de un balance que se busca, ¿no? En estas toma de decisiones. El que migra suele por ahí priorizar justamente la prueba, ¿no? De ver cómo se desenvuelve en un nuevo sistema, ¿no? Y con qué se va a encontrar frente a todos estos desafíos que lleva a migrar. Se anima, ¿no? Sale, prueba y bueno, después elegir eso y ver si le es, ¿cómo decirlo?, cómodo por ahí, no sé, o que se pueda adaptar bien. En comparación de su lugar de origen, quizás. Sí, ¿qué pone la balanza a la hora de tomar esa decisión? También acá es súper importante pensar, ¿no? Los escucho y pienso, ¿qué motivó a que migre? Sí. ¿No? Porque no todos tenemos los mismos motivos, las mismas cosas que nos impulsan a irnos del país.
o a irnos a otra provincia, ¿no? Recién Javi mencionaba esto de la seguridad, lo económico, ¿no? Y hay muchas personas que sí, que lo motiva eso, y quizás el migrar es como la puerta de salida a un problema que nos enfrenta justamente a otro tipo de problemas, Sí. ¿no? A todos estos duelos, a todos estos cambios que implica también atravesarlos, porque cambia totalmente el sistema. Entonces, la salida que nos hace entrar, ¿no? La salida de una cosa que nos hace entrar en otra, y realmente ahí es como súper dicotómico el tema, ¿no? Porque quiero esto para salir de acá, porque me siento inseguro y demás, pero si no es lo que me motiva, quizás llego a ese país y me encuentro como con todo esto que empieza a pasar a nivel identidad, ¿no? Repreguntándome, ¿es lo que realmente quería? Esta cosa de un poco el caer, ¿no? Como, ¿esto era realmente lo que quería? Quizás no, o quizás sí, quizás el primer tiempo es súper motivante estar ahí, recorrer, conocer y demás, y después nos empezamos a dar cuenta de que termina siendo un desafío vivir Sí. y establecerse ahí. Me acuerdo que tuve una conversación con una persona hace unos meses que sus hijos se habían ido todos a Europa. Y los amigos de sus hijos también, todos estaban en distintas partes. Y ella me decía que después de 8 o 10 años, cuando todos logran establecerse, tener una vida, comprar una casa, ser exitosos en sus trabajos, es ahí donde deciden volver. Porque no tienen con quién compartir todo esto. Si bien quizás se hacen amigos, empiezan a relacionarse con otras personas, tal vez hay una intimidad, un calor, me sale la palabra, como cierta amorosidad más típico de Argentina, que no se encuentra tal vez en todos lados. Y que establecer vínculos sociales con otros, esto que les decía, ¿no? De la regresión, justamente tiene que ver con esto, ¿no? El establecer vínculos sociales con otros no termina siendo tan fácil algunas veces, ya sea por ciertas barreras como puede ser el idioma, la cultura, el clima, ¿no? Si es un clima más frío, capaz no tengo ganas de ir y compartir un momento con otra persona, soy más de quedarme adentro en la casa que tengo, en el hostel, en el lugar en donde esté, y es acá como bastante importante considerar eso, que a la hora de armar vínculos, todas las otras cosas que lo rodean a la persona van a ser importantes, ¿no? Porque van a determinar, digo, la migración está vista también como un factor de vulnerabilidad, ¿no? Un factor justamente que nos enfrenta a otras cosas que tienen mucho que ver con nuestra propia identidad, y donde nos empezamos a enfrentar. A ver, ¿y esto qué es? ¿De qué se trata? Sí, también me quedé pensando a lo que decías hace un ratito, de esta idealización que hay, ¿no? De un proyecto, y qué difícil también y qué importante tu trabajo cuando uno empieza a caer en la realidad, ¿no? Al principio todo fantástico, todo color muy lindo, de rosa, ¿no? tal cual, pero después qué importante ahí tu acompañamiento y tu trabajo a la hora de, bueno, a ver, esta es la nueva realidad, es lo que se está construyendo y lo que tengo, ¿no? También todo el ideal que está atado a la migración, ¿no? Como si me voy del país voy a ser más feliz, voy a tener estabilidad económica, voy a conseguir el trabajo de mis sueños, y quizás eso empieza a no pasar, ¿no? Y nos empezamos como a desilusionar de ese éxito que nos habíamos imaginado, ¿no? También lidiar con lo que nuestros familiares y amigos empiezan a decirnos, ¿no? Porque no a todos nos validan tan fácilmente, sino que a veces está como, y bueno, y volvete, y bueno, y volvete, y es como, pero no me quiero volver, porque acá tengo esto que decía Javi hace un rato, tengo algo que allá no encuentro. Capaz algo tan básico como es la seguridad o la tranquilidad. No sé, si vivimos en una zona urbanizada y nos vamos más a un campo, y es una rutina distinta. Tenemos que empezar a considerar otros factores. Y sí, pasa totalmente esto como de la desilusión, ¿no? Nos encontramos con otro panorama al que nos habíamos imaginado. Mica, y el tema del estatus social, cómo uno se va y piensa que le va a ir súper bien o que va a conseguir un súper trabajo enseguida, y muchas veces eso no pasa al principio. Y la frustración que va apareciendo, ¿no? A lo mejor yo acá tengo un buen nivel de vida, hablando de lo económico, y me voy afuera y tenés que empezar de a poco, ¿no? Te vas a hacer de abajo si no te vas por ahí ya con algo programado. Y también la frustración que empieza a aparecer cuando las cosas no se dan como uno quería o lo iba buscando. Totalmente.
Sí, esto de que quizás yo me imaginé cierta cosa, ¿no? Me imaginé en cierto punto socialmente más alto del que me toca atravesar, ¿no? Esto de los amigos, quizás estos amigos con los que fui o con los que planeé esto y demás, de repente se empiezan a ir a otros destinos, porque también el migrante es esto, ¿no? Como bien de movilizarse de un lado al otro, y muchas veces es, bueno, si no tengo suerte acá o si acá no me está yendo bien, voy a probar en otro lado, voy a probar en otro contexto, o esto de, bueno, tengo un amigo que se fue y le fue bien en tal lugar, entonces claro, en tal lugar está la solución, sí, ¿no? Entonces eso nos posiciona también con cierto ideal, y también acá esto que decís del estatus social es súper importante. Todos queremos estar bien socialmente, ¿no? Entonces, a la hora de migrar también, más allá del motivo, es qué tipo de migración vamos a tener, ¿no? Es una migración en donde el aspecto legal va a estar considerado. Yo me voy con papeles, me voy a probar suerte y a sacar los papeles allá, ¿no? ¿Sabes que estaba pensando eso? De repente son personas con un proyecto que empiezan a interiorizarse muchísimo en todo el ámbito jurídico, leyes, todo lo que tenga que ver con ese país y los papeles al día. Sí, te tenés que interiorizar muchísimo. Y también pensaba en el desafío que conlleva migrar, y a veces me choca esto de, si no lo estoy haciendo acá, ¿por qué pienso que en otro lado me va a ir mejor, ¿no? Porque muchas veces escucho estos planes de, bueno, vendo todo, o sea, y me voy allá, se usa la frase, ¿no?, de a probar suerte, o seguramente va a ir mejor porque allá hay más posibilidades y demás. Y es como, si no estás preparado para realmente afrontar el desafío que conlleva estar allá, te vas a encontrar por ahí con un desafío más fuerte quizás comparado con aquella persona quizás que va más predispuesta con otra formación, ¿no? Y ya mismo para alguien con formación hasta es complicado. Sí. Porque por más que, no sé, pongamos un ejemplo, ¿no? Tenés un título, tenés todo un trámite que tenés que hacer en otro país para validar y poder empezar a trabajar. Hay de todo, hay muchas y los tiempos obstáculos que eso lleva también. Hay carreras que llevan años. Totalmente. Uh-huh. Y también pensaba en la falta a veces de una red de contención presencial, ¿no? Allá, ¿no? Como si vos acá te pasa algo y tenés un círculo cercano, ¿no? Con ciertos vínculos que te contienen frente a ciertas dificultades o situaciones, mal que mal, o sea, podés por ahí sobrellevar mejor esa situación, ¿no? Y estando afuera es un poco más complicado, porque de repente cuando te das cuenta que no puedes ir a tocarle la puerta a un amigo, ¿no? O a un familiar o lo que sea, ir a tomarte un mate como hacemos acá, y depende mucho de cómo te vas allá, ¿no? Si te vas en grupo, si te vas solo. Vos sabés hay alguien que te espera allá. Esta semana, hablando por teléfono con una amiga que vive en el exterior, se mudó sola hace poquito, está acomodando su casa y me dice, extraño a mi papá, me dice, estos problemas de la vida adulta y de vivir afuera, de que necesito pintar algo, necesito hacer cosas que por ahí no puedo resolver, que las aprende, no hay problema, pero que estando acá, va un amigo, tu viejo, un familiar y te da una mano. Y allá es como, bueno, lo tengo que resolver yo, no hay otra persona. Uh-huh. Totalmente. Un duelo. Esto que hablábamos, ¿no? De la regresión. Antes yo pedía ayuda a mi mamá, a mi papá, o a alguien cercano, y ahora tengo que resolverlo sola, ¿no? Y me enfrento a eso. Y antes me tenía que pedir ayuda y ahora es un desafío eso. Sí. Algo simple, como capaz, no sé, pintar una pared, quizás, no sé, colgar algo. Acudíamos a nuestros familiares, y por eso hablamos de que el duelo migratorio no solamente es para la persona que se va. Seguramente si ese papá, si esa mamá se entera que mi hija necesita ayuda, ¿y cómo no voy a estar ahí? ¿Cómo hago ahora? ¿No? Y se empieza también a sufrir esa pérdida de mi hija necesita ayuda y yo estoy acá, capaz del otro lado del mundo o a cientos de kilómetros, ¿y qué hago? ¿No? Entonces, es un duelo múltiple porque también pasa en muchas situaciones. Es algo que no se duele. O sea, José Bachotei, que es un autor, justamente lo que propone es esto, ¿no? Es un duelo que es muy difícil de realizar. Es uno de los duelos más complicados para el ser humano de atravesar, ¿no? Porque nos enfrenta constantemente a todas estas pérdidas, ¿no? Que están, digo, mi papá y mi mamá siguen estando en otro lugar, pero no están en este momento donde yo los necesito, y la familia y los amigos como red de apoyo son fundamentales. Por eso decía, ¿no? Que
ideal esa familia que te apoya en ese momento, que no es la situación de todas las personas que migran o que eligen migrar. Entonces, tener una red ahí y también armar nuevas redes en el lugar de acogida va a ser fundamental, porque aquello que no lo tengo tan a mano me tiene que empezar a acompañar o tengo que empezar a pedir ayuda y a exponerme a esas cosas nuevas, a esas situaciones que van a empezar a estar, digamos, en parte, atravesadas, sí, ¿no? Por todo esto, el duelo, el duelo por la familia, por los amigos, así como también lo que empieza a cambiar en nuestra identidad, ¿no? Que se empiezan a jugar un montón de cosas. ¿Quién soy yo? ¿No? Y todos tenemos una definición de nosotros mismos súper elaborada, pero a la hora de irnos de un país a otro o de una ciudad a otra, el otro me tiene que empezar a conocer muchas veces de cero. ¿Cómo quiero que ese otro me conozca? Hola, no tiene que ver con migración, pero justamente con esto de la identidad de uno, ¿no? Hoy estaba en una reunión de trabajo y de repente tiro un comentario como diciendo, sí, no sé, mi suegra le dice de tal forma a mi perra, que creo que era mentira, no sé por qué me salió a decir eso. Y ella me mira como diciendo, tipo, no, nada que ver, ¿no? Y es esto de decirle, bueno, quizás la próxima vez que trabaje, no sé, en otra empresa, qué sé yo, por ahí me invento otra identidad, ¿viste? Como cómo te mostrás, cómo te vendés frente a un grupo nuevo de personas, ¿no? Tal cual. Se tentó Javi. Me alegra que la hice reír en uno de los últimos capítulos. Perdón. No, está bien igual. Es que esto, ¿cómo quiero que el otro me conozca? Porque estoy en un lugar, en un punto en donde nadie me conoce ahora, ¿no? Y todos todos en realidad yo me tengo que empezar a mostrar, tengo que empezar a estar junto a otros, a presentarme, ¿no? Si hay otro que no me conoce, justamente me tengo que presentar acá. Bueno, soy tal, me dedico a tal cosa, ¿no? Y todo esto... Es terrible porque es como... No lo haces en el día a día y lo vas de repente a hacer a exponerte de una manera muy... No sé si grotesca, ¿no? Pero como muy choqueante, ¿no? Sí. Así que, nada, igual ya estamos llegando al final del capítulo y me alegra que estemos en esta sintonía para cerrar un capítulo tan interesante. Perdón. También hablamos de un libro, ¿no? Inteligencia migratoria. Sí, es justamente de José Bachotegui. Él en ese libro expresa de manera muy clara todo esto que fuimos hablando y brinda un montón de información al respecto. Es un libro fundamental a la hora de trabajar con este tipo de personas que eligen migrar, que eligen otro rumbo para su vida, ¿no? Y que van a por ello, ¿no? Porque sí, muchas veces es como, sí, me gustaría irme a tal lado y no sucede, ¿no? Y queda medio ahí en todo esto. Y él quería compartir que elaborar un duelo de estas características tiene que ver con empezar a reubicar lo dejado atrás y a asimilar esto nuevo que se empieza a presentar, ¿no? Entonces me parece que es el trabajo y el desafío que tenemos a la hora de migrar y acompañar este tipo de pacientes frente a las dinámicas y frente a los desafíos que se van presentando. Mica, ¿hay alguna palabra que vos le puedas decir a alguien que está atravesando este proceso, también a sus familiares? ¿Qué le podrías decir vos desde ese lugar? En principio que busquen estar acompañados no solo desde lo que tiene o lo que implica una terapia, sino también estar acompañados por medio de la cercanía que hoy nos brinda la tecnología. Hacer una videollamada, un mensaje, pero la videollamada por sobre todas las cosas, ¿no? Esto del vernos las caras, del saber que del otro lado yo estoy como persona, no estoy por medio de un audio o un mensaje que lo podemos interpretar de cualquier forma, sino el contacto visual, esto de que el otro vea que estoy bien y que si no estoy bien me puede acompañar, el pedir ayuda también a profesionales y también un poco animarnos, ¿no? Como ir por eso implica justamente encontrarnos en lo que quiero ser o en lo que elijo ser. Acá es importante también considerar que justamente el migrar va a ser una montaña rusa de emociones para todos, ¿no? Para quien queda en el país de origen y para quien queda en el país de origen y para quien se va, ¿no? Para quien elige ir tras el sueño que tiene o ir tras eso que esperó o que planificó hace mucho tiempo. O quizás no tanto, ¿no? Por eso digo, tener en cuenta qué es lo que motivó y que también la familia que queda pueda apoyar
a esa persona que está por emprender viaje, por cambiar de vida y de rutina, ¿no? Me parece que el apoyo acá es fundamental, estar sostenidos y tener un espacio en el cual podamos hablar sobre esto, más allá de preocupar a mi mamá, ¿no? Por eso digo, Sí. o a mi papá. Por eso digo que es fundamental un espacio terapéutico con profesionales que estén formados en la temática, porque hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de evaluar y acompañar estos pacientes que son sumamente un mundo nuevo para acompañar por los desafíos que eso presenta. Mica, y agregar que cuando no se tiene conocimiento sobre el tema, muchas veces se puede llegar a un mal diagnóstico. Totalmente. Totalmente, por eso esto que les comentaba, ¿no? Que buscar profesionales que tengan que ver con la temática, no mandarnos con ningún profesional que diga, sí, yo leí solamente un libro, ¿no? Como, no, bueno, hay formaciones específicas que nos brindan conocimiento, que nos brindan material para poder evaluar, que nos brindan herramientas de trabajo y ideas, ejercicios para atravesar estos momentos, ¿no? Entonces, me parece fundamental acá. Hay un montón de profesionales, ¿no? Investigar, ahondarnos en el tema y conocer acerca de lo que implica un proceso migratorio, que podemos estar totalmente acompañados. ¿Sí? Por otro lado, quería pedirles si me dejan brindarles también mi Instagram. Te iba a preguntar eso. No Me podés. sacaste la palabra de la boca. No, no. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque está buenísimo que sos especialista en esto y podés acompañar desde un lugar súper copado. Sí, mi Instagram actualmente es @psicólogamedici. Ahí pueden encontrar también más información sobre lo que implica un duelo migratorio, los vínculos en la migración y todo lo que eso conlleva, por ejemplo, a la hora de la alimentación también, ¿no? De establecer redes, de establecer puntos de encuentro, ¿no? Con otras personas para estar acompañados. Buenísimo. Iba a decir algo que me pareció muy interesante, esto que plantearon tanto Javi como Mica, del diagnóstico, ¿no? Y estar acompañados de profesionales capacitados en estas temáticas, porque es uno de los, digamos, temas centrales de este podcast, que es esto del pedir ayuda, de acceder a lo que es una terapia psicológica. Y cómo abrimos una rama más del tema, ¿no? En cuanto a saber elegir o cambiar de profesional en base a los objetivos que yo tengo o el tema que quiero tratar. Porque muchas veces se piensa que el psicólogo es como una, no sé, que puede hacer magia y que puede abarcar todo lo que tiene que ver con... cualquiera trabaja con cualquier cosa. Exactamente. Y que el psicólogo es para toda la vida, ¿no? Como el miedo, ¿cómo voy Claro. a cambiar de psicólogo? ¿No? Claro. Entonces también eso. Sí, totalmente. Entonces se puede. está bueno porque a veces pasa que una terapia se puede prolongar muchísimo, quizás ya no está yendo nada, y para esto puntualmente está bueno, tanto para los profesionales que por ahí tienen un paciente que identifican algo que se les está yendo de las manos, que tengan la responsabilidad de poder derivarlo o buscar un profesional acorde, guiarlo en ese camino, y viceversa, un consultante o por ahí una persona que identifica que alguien necesita un acompañamiento, saber cómo guiarlo en esto y tomar buenas decisiones en relación al objetivo. Que vayan a ver a Mica. Claro. Me recomiendan. En conclusión, que vayan a ver a Mica. Yo lo Serán redigo, tenés que bienvenidos. conocer, me pasa con las Nutris. En este momento de tu vida tenés que conocer a X Nutri. Hay Totalmente. un profesional Exacto. también para cada etapa, ¿no? Totalmente. Sí, y que no hace falta que sea solamente cuando ya está en el destino, ¿no? Sino cuando esto se está planificando, cuando esto está como en el horno, le digo yo, como cocinándose Es que sí. de alguna manera. No hace falta que vayamos a un profesional cuando ya estemos inmersos en el problema, ¿no? Sino cuando veamos que es algo que se va a planificar, teniendo en cuenta todo esto también de lo legal, ¿no? De que necesitamos contención, de que necesitamos también alguien que nos guíe en ese proceso. Totalmente. La importancia de darle mayor importancia al viaje, al recorrido, ¿no? De todo lo que hacemos y no tanto a cuando ya llegué, ver cómo llegué, ¿no? Sino realmente tratar de hacer el viaje un poquito más ameno, ¿no? Totalmente, sí. Muchas gracias, Mica. Gracias a Muchas ustedes. gracias a todos nuestros oyentes. Esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. Pueden seguirnos en Spotify o suscribirse a nuestro canal de YouTube para enterarse de las últimas novedades. En ambas plataformas nos encuentran como Pausa Podcast. También nos encuentran en Instagram en @pausa.psicoterapia y @psi.javiera Quiroga. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.